Lección 1. Mantenerse conectado en la era digital. Hola Anna, ¿has estado usando mucho el correo electrónico estos días para mantenerte en contacto con amigos y familiares? Definitivamente, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta esencial para mantenerse conectado. Estoy de acuerdo. Es increíble lo mucho que dependemos del correo electrónico para comunicarnos. Absolutamente. Es muy práctico poder enviar mensajes y compartir actualizaciones al instante. Definitivamente. Y la posibilidad de adjuntar archivos y documentos lo hace realmente útil para todo tipo de intercambios. Eso es cierto, el correo electrónico es ideal para las comunicaciones personales y profesionales. Exactamente, me parece especialmente útil para coordinar los horarios y planificar eventos con las personas. Lo mismo aquí. La función de hilo facilita la organización de las conversaciones. Definitivamente, un punto de inflexión en comparación con los viejos tiempos del correo físico. Seguro que sí. El correo electrónico realmente ha transformado la forma en que nos mantenemos en contacto. Absolutamente. Ahora es difícil imaginar la vida sin esta tecnología. Lo sé, se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria. Seguro que sí. El correo electrónico es solo una de las muchas formas en que la tecnología ha revolucionado la comunicación. Definitivamente. Será interesante ver cómo sigue evolucionando en el futuro. Estoy de acuerdo, es un espacio emocionante para ver. Gracias por la gran charla sobre el correo electrónico. Lección 2. Reflexiones sobre el trabajo remoto. Buenas tardes, Anna. He oído que hace poco empezaste a trabajar de forma remota. ¿Cómo ha ido eso? Ha supuesto un verdadero cambio en las reglas del juego, Ion. Definitivamente ha sido un gran ajuste, pero me encanta la flexibilidad. Es genial escuchar eso. Me imagino que trabajar desde casa tiene sus ventajas. Absolutamente. Poder crear mi propio horario realmente me ha ayudado a reducir mis niveles de estrés. Puedo ver cómo sería ese el caso. ¿Se acabaron los horarios de oficina rígidos o los desplazamientos? Exactamente, y me parece que, de hecho, soy más productivo sin todas las distracciones de la oficina. Eso es interesante, habría pensado lo contrario, sinceramente. Lo sé, es un error común. Pero la falta de charlas en la oficina cambia las reglas del juego. Ah, buen punto. Esas pequeñas interrupciones tienen mucho sentido, ¿no? Definitivamente. Y descubro que tengo más energía y concentración sin la rutina diaria. Eso es maravilloso. Suena como una situación en la que todos ganan. Realmente lo es. Y el equilibrio entre la vida laboral y personal ha mejorado enormemente. Me imagino que ese sería el caso. Poder alejarte de tu escritorio cuando sea necesario. Precisamente. No más sentimientos de culpa por salir temprano de la oficina para citas o recados. Esa flexibilidad debe ser increíblemente liberadora. Puedo ver cómo ayudaría a prevenir el agotamiento. Absolutamente. Ha supuesto un punto de inflexión para mi bienestar general. Bueno, me alegra saber que te está yendo tan bien, Anna.
Quizá debería estudiar el trabajo remoto yo mismo. Lección 3. El arte de la persuasión. Hola Anna, tengo una tarea que necesita tu ayuda. ¿Podrías echarme una mano para pintar la cerca este fin de semana? ¿Pintar la cerca? No parece la forma más emocionante de pasar un sábado. Lo sé, pero escúchame. Creo que podríamos hacerlo divertido y agradable. ¿Divertido y agradable? Me está costando imaginarme eso. ¿Cómo planeas hacer eso exactamente? Bueno, podríamos convertirlo en una especie de juego o competencia. Mira quién puede pintar más rápido o más pulcramente. Supongo que eso podría hacerlo un poco más interesante. ¿Qué más tienes en mente? Y podríamos poner un poco de música, tal vez pedir una pizza para alimentarnos con energía. Oh, la pizza hace que todo sea mejor. Ok, has despertado mi interés. Genial. Sabía que podía convencerte. Va a ser una experiencia muy gratificante. Eso ya lo veremos. Pero estoy dispuesto a intentarlo y ver si podemos hacer que sea agradable. Ese es el espíritu. Te garantizo que te divertirás antes de que te des cuenta. Eso ya lo veremos. Pero tengo la mente abierta y estoy lista para abrazar al pintor que llevo dentro. Excelente. Estoy seguro de que te lo vas a pasar muy bien. Va a ser épico. Épico, ¿no? Eso ya lo veremos. Pero estoy dispuesto a intentarlo y ver qué pasa. Eso es lo que me gusta oír. Va a ser la mejor fiesta de pintura de vallas de la historia. Eso ya lo veremos. Pero estoy dispuesto a confiar en tu entusiasmo y a intentarlo. Fantástico. Ya me doy cuenta de que va a ser un día inolvidable. Lección 4. Una aventura cultural. Buenos días, Anna. ¿Has estado alguna vez en Central Park? ¿Central Park? No, aún no he tenido la oportunidad. ¿Vale la pena visitarlo? Oh, es una visita obligada. El parque es como un pequeño oasis en el centro de la ciudad. ¿De verdad? ¿Qué lo hace tan especial? He oído que es bastante grande. Exactamente. Tiene más de 800 acres, con mucho que explorar. Los paisajes son impresionantes. ¿Paisajes? ¿En medio de la ciudad de Nueva York? Eso es intrigante. Absolutamente. Hay hermosos jardines, lagos, puentes e incluso un zoológico. ¿Un zoológico? ¿En el centro de Manhattan? Este parque suena increíble. Y eso no es todo. La oferta cultural también es de primera categoría. ¿Ofertas culturales? ¿Cómo qué? Cada vez siento más curiosidad. Museos de arte, salas de conciertos, teatros de clase mundial, es una meca cultural. Vaya, no tenía ni idea de que Central Park fuera un centro de tanta actividad. Estoy convencido. Tienes que irte, Anna. Es como entrar en un mundo diferente, justo en la ciudad.
Bueno, desde luego me has convencido. ¿Cuándo podemos planificar un viaje para explorar? ¿Qué tal este fin de semana? Me encantaría ser tu guía y mostrarte los alrededores. Suena perfecto. Me muero por vivir la magia de Central Park. Confía en mí, va a ser una aventura inolvidable. No puedo esperar. Lección 5. Una aventura al aire libre. Un día maravilloso, ¿verdad, Anna? Perfecto para una aventura al aire libre. Absolutamente. Estoy muy emocionada de pasar un tiempo en la naturaleza. Yo también estaba pensando que podríamos ver esa nueva ruta de senderismo. ¿Una ruta de senderismo? Eso suena perfecto. Hace años que no voy de excursión. Se supone que tiene unas vistas increíbles. Vamos a tomar un poco de aire fresco. ¿Aire fresco y vistas impresionantes? Cuenta conmigo. Tengo que salir de la ciudad. Maravilloso. He preparado un buen almuerzo tipo picnic que podemos disfrutar en el camino. ¿O un picnic en la naturaleza? Esto suena cada vez mejor. Y he oído que hay una hermosa cascada al final del sendero. ¿Una cascada? Me encantan las cascadas. Va a ser un día increíble. Pensé que estarías emocionada. La naturaleza siempre me levanta el ánimo. Lo mismo aquí. Me muero por desconectarme de la ajetreada vida de la ciudad. Exactamente por eso sugerí esto. Ambos necesitamos una escapada refrescante. Eres tan considerado. Tengo mucha suerte de tener un amigo como tú. Oh, gracias, Anna. Estoy feliz de que podamos vivir esto juntos. Yo también, ¿vamos? Estoy ansioso por salir a la pista. Absolutamente. Aprovechemos al máximo este hermoso día al aire libre. Lección 6. Jazz y Túnez. Hola, Anna. ¿Fuiste a ese increíble festival de jazz en el centro el fin de semana pasado? No, me lo perdí. Sin embargo, he oído que es absolutamente increíble. La música jazz es ampliamente la mejor. Tienes razón en eso. Hay algo en las melodías suaves y la improvisación que me llama la atención. Definitivamente. Y la energía en esos festivales siempre es tan eléctrica. Ojalá hubiera podido estar allí. Bueno, estás de suerte. Habrá otro gran evento de jazz en unas semanas. Deberíamos ir totalmente juntos. ¿De verdad? Me encantaría. Tenía la intención de ampliar mis conocimientos de música jazz. Perfecto. Podemos ver a los diferentes artistas, disfrutar de la deliciosa comida del festival y simplemente sumergirnos en el ambiente. Parece un plan. Me muero por volver a experimentar la emoción del jazz en vivo. Yo tampoco. Los festivales de jazz son la máxima celebración de esa increíble forma de arte. Absolutamente. No hay nada como la energía de un público al ritmo de un increíble solo de saxo.
Totalmente. Y nunca se sabe qué tipo de colaboraciones sorpresa o sesiones improvisadas podrían surgir. Oh, eso es cierto. Me encanta el elemento de espontaneidad en ese tipo de eventos. Lo mismo aquí. Hace que toda la experiencia parezca tan viva e impredecible. Estoy tan emocionada. Vamos a pasarlo de maravilla en este festival de jazz. No cabe duda de ello. Seguro que este va a ser digno de admirar. Lección 7. Un narrador vívido. Anna, nunca adivinarás la increíble historia que escuché ayer. Ah, cuéntalo, me encantan las buenas historias. ¿Qué pasó? El viejo de la calle relataba sus experiencias en tiempos de guerra. ¿Experiencias en tiempos de guerra? Eso suena cautivador. ¿Qué dijo? Describió las batallas con un detalle tan vívido que prácticamente podía oír los disparos de las armas. Vaya, debe haber sido intenso. Realmente tiene un don con las palabras, ¿verdad? Absolutamente. Pintó una imagen tan vívida en mi mente, que sentí que estaba allí. Solo puedo imaginarlo. La narración de historias es verdaderamente una forma de arte. Definitivamente. La forma en que transmitió las emociones y el caos de esa época fue notable. Ojalá lo hubiera escuchado. Parece un maestro en evocar imágenes. Te sorprendería. Me tuvo al borde de mi asiento todo el tiempo. Apuesto a que sí. Los narradores con ese nivel de habilidad son raros en estos días. Lo sé, ¿verdad? El entretenimiento moderno simplemente no se puede comparar. Eso es tan cierto. Hay algo especial en una tradición oral. Acordado. Sus palabras dejaron una impresión tan vívida que no puedo dejar de pensar en ello. Lección 8. El atletismo y la narración de ave. Anna, ¿sabías que Abraham Lincoln fue un gran atleta en su juventud? ¿De verdad? No sabía que el 16º presidente tuviera un lado tan deportivo. Absolutamente. Al parecer, era conocido en Illinois como un excelente luchador. Vaya, no esperaba eso de un estadista tan renombrado. Sí, al parecer era bastante hábil e incluso ganó varios partidos locales. Fascinante. Me pregunto qué otros talentos ocultos tenía. Bueno, también era reconocido como un narrador cautivador en su comunidad. Un narrador de historias, ¿no? Es un conjunto de habilidades bastante versátil. Definitivamente. A los lugareños les encantaba escuchar sus vívidos cuentos y anécdotas. Me lo puedo imaginar. Debe haber tenido una gran habilidad para atraer al público. Absolutamente. Su habilidad para pintar un cuadro con sus palabras era notable. Es sorprendente la cantidad de capas que tiene una figura histórica tan icónica. Acordado. Lincoln fue un verdadero hombre renacentista en muchos sentidos.
Hace que te preguntes qué otras profundidades ocultas tenían estos grandes líderes. Definitivamente. Siempre hay más por descubrir sobre los íconos de la historia. Seguro que sí. Parece que Lincoln era una persona muy completa. Sin duda un atleta talentoso, un narrador talentoso y, por supuesto, un presidente legendario. Qué impresionante currículum. Realmente lo tenía todo, ¿no? Absolutamente. Lincoln era un hombre extraordinario en muchos aspectos. Lección 9. Descubrimientos prehistóricos. Anna, ¿has oído hablar de los fascinantes descubrimientos de fósiles en África? No, ¿qué han encontrado? Siempre estoy ansioso por aprender sobre nuevos descubrimientos paleontológicos. Aparentemente, los investigadores han descubierto fósiles de más de 150 especies previamente desconocidas. Vaya, eso es increíble. ¿De qué tipo de criaturas provienen estos nuevos y misteriosos fósiles? La parte realmente intrigante es que algunas de ellas no se parecen a ninguna especie conocida. ¡Qué emocionante! Debe arrojar nueva luz sobre el mundo prehistórico. Absolutamente. Estos hallazgos podrían reescribir nuestra comprensión de la evolución y la vida en la Tierra. Solo puedo imaginar lo innovadores que deben ser estos descubrimientos para la comunidad científica. Definitivamente. Los paleontólogos están entusiasmados por investigar más a fondo estos fósiles. Apuesto a que están ansiosos por descubrir más detalles sobre estos enigmas prehistóricos. Exactamente, ¿quién sabe qué otros secretos puede esconder la Tierra en sus capas antiguas? La perspectiva de descubrir especies completamente nuevas es fascinantemente alucinante. Estoy de acuerdo. Realmente hace que te preguntes qué otras maravillas esperan ser descubiertas. Absolutamente. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto más hay por descubrir. Yo no lo podría haber dicho mejor. El mundo de la paleontología es verdaderamente una frontera maravillosa. De hecho, estos hallazgos fósiles son un testimonio de la increíble riqueza del pasado de nuestro planeta. Seguro que sí. Me muero por ver qué otros acertijos prehistóricos se resuelven en los próximos años. Yo tampoco. Es un momento emocionante para estudiar ciencias naturales, de eso no cabe duda. Definitivamente. Las posibilidades de nuevos descubrimientos son infinitamente intrigantes. Lección 10. Los placeres de tener una mascota. Buenos días, Anna. ¿Te has dado cuenta de que tener una mascota siempre te alegra el día? Absolutamente. El ronroneo de Lily nunca deja de hacerme sonreír. Sé lo que quieres decir. La cola que mueve mi perro Buddy es lo que mejor mejora el estado de ánimo. Las mascotas realmente tienen una forma especial de levantarnos el ánimo, ¿verdad? Definitivamente. Hay algo muy reconfortante en su amor incondicional. Totalmente de acuerdo. Siempre están ahí para escuchar sin juzgar.
Exactamente, me encuentro contándole a Buddy todos mis problemas, y él escucha con atención. Ja, 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 hago lo mismo con Lily. Es la confidente perfecta que no juzga. También es increíble lo perspicaces que pueden ser. Buddy siempre sabe cuando necesito un abrazo. Totalmente. Lily de alguna manera siente cuando me siento deprimida y viene a acurrucarse conmigo. Las mascotas son realmente una fuente de alegría y consuelo sin fin, ¿verdad? Absolutamente. No sé qué haría sin mi pequeña compañera peluda. Yo tampoco. La compañía de Buddy es insustituible. Estoy de acuerdo. Hay algo muy especial en el vínculo entre una persona y su mascota. No lo podría haber dicho mejor. Es una conexión verdaderamente única. Seguro que sí. Las mascotas traen mucho amor y felicidad a nuestras vidas. Definitivamente. Agradezco todos los días la alegría que me brinda Buddy. Lo mismo aquí. Lily es una verdadera bendición. Las mascotas son realmente las mejores. No sé qué haría sin Buddy. Lección 11. La alegría de envejecer juntos. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en cómo sería envejecer juntas? Ya sabes, lo he hecho. Si tengo la suerte de vivir tanto tiempo, espero estar mentalmente alerta y físicamente activo. Absolutamente. Odiaría perder mis facultades mentales o estar confinado en una silla de ruedas. Lo mismo aquí. Quiero poder disfrutar al máximo de mis años dorados. Definitivamente. Poder viajar y dedicarnos a nuestras aficiones sería el sueño. Definitivamente. Y, por supuesto, tenernos unos a otros para compartir esas experiencias no tendría precio. Exactamente, envejecer con la persona que amas suena absolutamente maravilloso. Estoy de acuerdo. La sola idea de poder sentarnos juntos en el porche, viendo la puesta de sol, me hace sonreír. Ja, 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 y discutiendo sobre quién se queda con la última galleta, igual que una pareja de ancianos casados. Ja, ja, sí. Y discutiendo sobre quién va a hacer primero el crucigrama. O recordar todas las locas aventuras que tuvimos en nuestra juventud. O, las historias que podríamos contar. Me imagino a nuestros nietos poniendo los ojos en blanco. Ja, ja, sí. Probablemente pensarían que somos historia antigua. Pero nos encantaría cada minuto. Envejecer con tu mejor amigo es el sueño. Absolutamente. Mientras te tenga a mi lado, seré un viejo feliz. Ah, John. Y seré una anciana feliz contigo. Por muchos años más juntos. Beberé hasta eso. Viva toda una vida de amor y risas. Salud, querida. Brindemos por envejecer, con gracia y juntos. No podría estar más de acuerdo. Va a ser un viaje increíble. Lección 12. Una aventura a tamaño real.
Hola, Anna, ¿has pensado alguna vez en vivir en una casa de muñecas? ¿Una casa de muñecas? ¿Te refieres a una casa pequeña en miniatura? Eso suena tan caprichoso. Exactamente. Imagina poder vivir en una casa de muñecas de tamaño natural. Sería muy divertido. Ah, pero John, piensa en los peligros. Seríamos como gigantes comparados con los muebles. Oh, vamos, Anna. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Piensa en las posibilidades. No lo sé, John. Pisar las pequeñas sillas y mesas no suena muy atractivo. Pero imagina que podrías vivir en una casita acogedora, con todo reducido a nuestro tamaño. Supongo que podría ser encantador. Sin embargo, tendríamos que tener mucho cuidado. Por supuesto. Tendríamos que andar de puntillas y observar cada uno de nuestros movimientos. Sería un desafío. Un desafío, de hecho. Pero ya sabes lo que dicen, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Exactamente. Y piensa en las increíbles fotos de Instagram que podríamos tomar. Ja, ja, sí. Seríamos la envidia de todos nuestros amigos. Vivir en una casa de muñecas de tamaño natural. Mira, estás empezando a darte cuenta de la idea. Sería la aventura definitiva. Está bien, me has convencido. Vamos a hacerlo. ¿Dónde podemos encontrar una casa de muñecas de tamaño natural? Ja, ja, ja. Esperaba que dijeras eso. Nos vamos a divertir mucho, ya lo verás. Estoy un poco nerviosa, pero sobre todo emocionada. Va a ser un viaje salvaje. Ese es el espíritu, Anna. Me muero por ver en qué tipo de travesuras podemos meternos. Yo tampoco, John. Vamos a crear recuerdos en nuestra casa de muñecas de tamaño natural. Claro que sí. Va a ser la mejor decisión que hayamos tomado. Lección 13. Aventuras en el aeropuerto. Hola, Anna. ¿Te acordaste de empacar tus modales para el vuelo? ¿Modales? Por supuesto. No se me ocurriría causar un alboroto en el aeropuerto. Bien, bien. Ya sabes cómo la gente puede ponerse nerviosa y perder la calma. Absolutamente. Debemos ser conscientes y respetuosos con todos los que nos rodean. Exactamente como no acaparar los reposabrazos ni cortar en línea, ¿sabes? Oh, definitivamente. Y nada de música a todo volumen ni de tener conversaciones telefónicas a todo volumen. Ja, ja, sí. Es una manera infalible de que tus compañeros de viaje te echen el ojo apestoso. Uf, sí. Y ni me hagas hablar de las personas que reclinan sus asientos completamente hacia atrás. Oh, ese es un tema candente. El espacio personal es muy importante en un vuelo. Absolutamente. Debemos ser corteses y considerados con quienes nos rodean. Totalmente. Y no olvidemos guardar correctamente nuestro equipaje de mano. Buen punto. No queremos ser esa persona que bloquea el pasillo o acapara el compartimiento superior.
Exactamente, hay que ser consciente del flujo y no impedir a los demás. Acordado. Va a ser un vuelo completo, así que debemos estar muy atentos. Sin duda, pero bueno, si todos seguimos las reglas no escritas de los viajes en avión, será muy fácil. Absolutamente. Con un poco de etiqueta en el aeropuerto, podemos mantener la paz y tener un viaje sin problemas. Ese es el espíritu, Anna. Vamos a dar el ejemplo del buen comportamiento de los aeropuertos. Lección 14. Fitness Frenzy. Muy bien, Anna, estoy ansiosa por empezar mi juego de acondicionamiento físico. ¿Cuál es el plan? Oh, tengo algunas ideas geniales. ¿Qué tal si empezamos con un buen trote matutino? Estoy de acuerdo con eso. Tengo que aumentar el ritmo cardíaco y hacer que las endorfinas fluyan. Totalmente. Y después, podemos hacer un poco de entrenamiento de fuerza para tonificarnos. Excelente. Estoy pensando en hacer flexiones, sentadillas y quizás incluso algunas tablas. Impresionante. Podemos desafiarnos unos a otros y superar nuestros límites. Diablos, sí. La competencia amistosa es la mejor manera de mantenerse motivado. Acordado. Y no te olvides de la flexibilidad. El yoga sería perfecto. Oh, estoy un poco oxidado con mi perro de abajo, pero estoy dispuesto a intentarlo. No te preocupes, te lo explicaré. Se trata de encontrar tu centro. Me gusta. Hay que mantener fuerte esa conexión mente-cuerpo, ¿sabes? Absolutamente. Y no olvides repostar adecuadamente. Los refrigerios saludables son la clave. Buena decisión. Batidos repletos de proteínas y frutas y verduras frescas. Exactamente, queremos nutrir nuestros cuerpos, no agobiarlos. Tienes razón en eso. Va a ser un cambio de estilo de vida, no una solución rápida. Exactamente, lento y constante gana la carrera cuando se trata de ponerse en forma. Estoy contigo, Anna. Hagamos esto y sintámonos mejor que nunca. Ya lo creo, John. Va a ser un viaje de acondicionamiento físico increíble. No puedo esperar. Yo tampoco. Es el comienzo de un tú y yo completamente nuevo y más saludable. Lección 15. El enigma del contrato. Buenos días, Anna. Tengo una pregunta rápida sobre esas condiciones de pago. Claro, John. ¿Qué tienes en mente? Estaré encantado de aclararlo. Bueno, esperaba que pudiéramos modificar un poco la fecha límite. ¿Sería posible? Déjame echar un vistazo. ¿En qué tipo de cronograma pensabas? ¿Qué tal 30 días en lugar de los 15 actuales? Eso nos daría más flexibilidad. Ya veo. ¿Y funcionaría eso con sus proyecciones de flujo de caja? Absolutamente. Realmente nos ayudaría a administrar mejor nuestras finanzas. Vale, eso tiene sentido. Creo que podemos hacer ese ajuste. Fantástico. Agradezco mucho tu disposición a ser flexible.
No hay problema en absoluto. Queremos asegurarnos de que esta asociación sea un éxito. Acordado. Y hablando de éxito, ¿alguna idea sobre la agrupación de servicios? Oh, es una idea interesante. ¿Qué tipo de paquete tienes en mente? Bueno, estaba pensando en añadir algo de apoyo de marketing a un precio reducido. Estaría dispuesto a explorar eso. Podríamos aumentar nuestra visibilidad juntos. Exactamente. Ambos nos beneficiaríamos del aumento de la exposición. Suena bien, analicemos los detalles y solucionemos eso. Maravilloso. Se perfila como una conversación muy productiva. Definitivamente. Me alegro de que hayamos podido encontrar puntos en común en estos términos. Yo también, por eso me gusta trabajar contigo, Anna. Siempre eres tan razonable. Lección 16. Colaboración en la cocina. Hola, Anna, tengo una receta deliciosa para compartir. Oh, cuéntalo. Siempre estoy a la caza de nuevos platos. Así que probé este plato de verduras asadas el otro día y fue un éxito. Interesante. ¿Qué tipo de verduras usaste? Elegí una mezcla: zanahorias, coles de Bruselas y batatas. Suena como una combinación deliciosa. ¿Algún condimento especial? De hecho, sí, añadí un toque de canela y realzó los sabores. ¿Canela en verduras? Es un giro inesperado. Lo sé, ¿verdad? Pero funcionó muy bien. Le añadí un agradable sabor a nuez. Bien, definitivamente lo probaré la próxima vez que ase algunas verduras. Definitivamente lo hago. Ah, y también añadí algunas nueces picadas. Nueces, ¿no? Eso debe haberle dado un buen crujido. Absolutamente. Realmente llevó el plato al siguiente nivel. Bueno, me has vendido. Voy a tener que recrear esto. Déjame saber cómo resulta. Siempre estoy buscando aprender nuevos trucos. Lección 17. Oración impactante. Hola Anna, tengo una pregunta rápida sobre el proceso de redacción de tu discurso. Por supuesto, me complace compartirlo. ¿Qué le gustaría saber? Bueno, estoy trabajando en una presentación importante y me vendrían bien algunos consejos. Claro, ¿qué tipo de consejos estás buscando exactamente? Quiero asegurarme de que mi discurso realmente resuene en la audiencia, ¿sabes? Definitivamente. La clave es centrarse en la sustancia por encima del estilo. Ah, entiendo lo que quieres decir. Menos sobre palabras sofisticadas, más sobre el impacto real. Precisamente. Cosas y las haremos no tanto con discursos que suenen bien como con discursos que sean buenos y sólidos. Eso me gusta. La autenticidad y la relevancia son cruciales. Absolutamente. Y no tengas miedo de ser personal y compartir historias.
Buen punto. Conectarse a nivel emocional es muy importante. Exactamente, pinta una imagen vívida con la que tu audiencia pueda identificarse. Eso es muy útil. ¿Algún otro consejo que puedas ofrecer? Bueno, piensa en tus mensajes clave y estructúralos de forma lógica. Ah, sí, hay que tener un flujo claro y no simplemente seguir divagando. Exactamente, y no olvides practicar, practicar, practicar. Definitivamente. La entrega es tan importante como el contenido en sí mismo. Absolutamente. Con el enfoque correcto, su discurso será un verdadero éxito. Agradezco que te tomes el tiempo de compartir estos consejos, Anna. Esto es muy útil. Lección 18. Browse y Gamplan. Buenos días, Anna. Tengo una pregunta rápida para ti. Hola, claro, ¿qué pasa? Estoy a punto de ir a la tienda, pero quiero asegurarme de no olvidar nada. Buena idea. Hagamos una lista de todo lo que necesitamos antes de irnos. Vale, gran idea. Bien, veamos. Definitivamente necesitamos productos frescos. Definitivamente. ¿Qué tipo de frutas y verduras debemos comer? Bueno, estaba pensando en unas manzanas crujientes, naranjas jugosas y algunas verduras de hoja verde. Oh, suena como un comienzo delicioso. ¿Qué más necesitamos? Mmm, ¿Qué tal unos panés o pastas integrales para obtener carbohidratos saludables? Buena decisión. Y no podemos olvidar la proteína, quizás pollo o pescado. Absolutamente. Tengo que equilibrar la comida. Ah, y también necesitaremos algunos condimentos. Por supuesto, no puedes olvidar las especias para realzar los sabores. Exactamente, y no olvidemos los productos lácteos. Leche, queso, tal vez un poco de yogur. Definitivamente. Tienen mucho calcio y probióticos buenos. Seguro que sí. De acuerdo, creo que eso cubre las bases principales. ¿Nos falta algo más? No se me ocurre nada que se me pase por la cabeza. ¿Vamos a la tienda? Me suena bien. Hagamos esto. Es hora de conquistar la lista de compras. Lección 19. Disciplina en el supermercado. Hola Anna, tengo una pregunta sobre los hábitos de compra. Muy bien, te escucho. ¿Qué tienes en mente? Bueno, intento ser más disciplinado cuando voy al supermercado. Oh, te escucho. La compra impulsiva realmente puede arruinar un presupuesto. Exactamente. Siempre termino cogiendo cosas que realmente no necesito. Conozco la sensación. ¿Cómo esperas mantenerte más concentrado? Voy a tratar de ceñirme a la lista que hicimos antes. No deambules sin rumbo. Buen plan. Hacer una lista de compras sólida es la mitad de la batalla. Definitivamente.
Y trataré de evitar esos tentadores objetos impulsivos y finales. Un movimiento inteligente. Los pasillos exteriores suelen ser donde está lo esencial. Sí, me mantendré dentro del perímetro tanto como sea posible. Ah, y no te olvides de comer un bocadillo antes de irte. Eso también ayuda. Ah, sí, buena decisión. Comprar con el estómago vacío es una receta para el desastre. Ja, ja, sí. Entonces todo se ve más apetecible. Exactamente, vale. Creo que ahora tengo un plan sólido. Genial, estoy seguro de que lo harás muy bien. Cíñete a esa lista. Lo haré. Deséame suerte. Es hora de conquistar la tienda de abarrotes.